La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Superintendencia de la Información y Comunicación realizaron el 27º Seminario Internacional El Poder del Mercado y los Medios de Comunicación, en donde se trataron temas como el de la globalización y los monopolios de la comunicación. Al respecto, la doctora Palmira Chavero, experta en comunicación política, señala que para estudiar a los medios de comunicación se lo debe hacer desde una mirada económica. Es imprescindible atender al criterio económico, o sea, pensar que los medios de comunicación son un ente autónomo que funcionan como una pieza más de una sociedad o de un sistema de poder o de no poder, es un error. Los medios de comunicación tienen vinculaciones económicas y tienen vinculaciones políticas, tienen posicionamientos ideológicos, pero fundamentalmente son y sobre todo, por desgracia todavía, empresas. O sea, en Ecuador más del 90% de los medios de comunicación son privados, es decir, en buena medida responden a criterios económicos. ¿El riesgo de eso cuál es? Que los criterios económicos pasen a primar sobre la información, sobre el periodismo de calidad, sobre la veracidad, sobre la necesidad de darle a la sociedad herramientas para formar una opinión pública crítica y autónoma, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que la economía es una parte muy importante de los medios de comunicación y que les están condicionando, que en muchos casos están no solo influyendo, sino determinando y condicionando a unos niveles bastante importantes la senda por la que caminan los medios de comunicación, la información que se da, el debate o la ausencia de debate, y eso obviamente también hay que relacionarlo con todo el proceso de globalización, ¿no? Nos habían contado que la globalización iba a permitir una mayor transacción de recursos y de personas, que iba a suponer una pluralidad de informaciones, de opiniones, un intercambio de todo tipo, y al final lo que nos encontramos es que el predominio de la globalización está derivando en monopolios, en este caso en medios de comunicación, pero también en otros contextos. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco al origen, ¿no? Y preguntarnos qué era la globalización, porque para mí la globalización no era esto. La globalización que deriva en monopolios de medios de comunicación no es una globalización sana ni democrática, ni yo creo que deseable para una democracia y para la generación de un debate público de consistencia y fuerte y democrático. La experta en comunicación política señala además que existe un reto con la Ley Orgánica de Comunicación, ya que se debe hacer comprender a todos los actores de esta ley que la comunicación es para el ciudadano. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo creo que hay que dotar al ciudadano y a la sociedad de herramientas de poder. O sea, el ciudadano tiene que saber dónde están sus derechos, y eso supone que conozca dónde están sus responsabilidades, porque todo derecho supone una responsabilidad. El ciudadano también tiene que ser consciente de eso, de que se le va a entregar un derecho de acceso a la comunicación y un derecho de obtener información veraz, rigurosa, fidedigna, contrastada y todos los adjetivos que califican normalmente a la información de calidad, pero el ciudadano tiene que ser consciente de que también tiene responsabilidades. Y hay que explicarle también al ciudadano de que no lo conocido es lo que hay. O sea, es decir, no porque haya un 92% de medios de comunicación privados es que ese es el escenario y eso es irrefutable, ¿no? Es que podemos aspirar a otro escenario, podemos entre todos compartir otro escenario. Hay que enseñarle, por tanto, al ciudadano que tiene derecho a un medio público de calidad, por supuesto, y que también tiene derecho a generar medios comunitarios. O sea que ahora mismo la Ley de Comunicación prevé un 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios. Eso el ciudadano lo tiene que saber. Ahora bien, no basta con que se diga, no, es que el 34% tiene que ser para medios comunitarios. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso quién lo da? ¿Y eso qué herramientas da? Porque construir un medio de comunicación, montar un medio de comunicación, supone inversión emocional, intelectual, de tiempo y por supuesto económica. No me sirve de nada que se le facilite, o sea, que se diga que tiene que ser un 34% si eso no va acompañado también de las herramientas que hacen que eso sea posible. Es decir, no basta con decirlo, hay que generar las herramientas que lo hagan realidad, y hay que enseñar al ciudadano que tiene derecho a decirlo, a exigirlo, a pedirlo o a ponerlo en marcha, pero que también va acompañado de una serie de herramientas que se lo van a permitir. Por su parte, el expositor Felipe Serrano menciona sobre un caso de sanción en Colombia y realiza una comparación con un caso en Ecuador. El derecho de la competencia, y
creo que esto viene implícito en su pregunta, es un derecho esencialmente disuasorio. Es decir, si yo gano $1,000 con una conducta por la cual me van a sancionar con $200, pues tengo todo el incentivo para realizarlo. Eso es el trasfondo de su pregunta. Y tienen toda la razón en hacer esa apreciación. Es una muy buena apreciación. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento la máxima sanción en Colombia era la de $500,000. Es decir, la superintendencia, en ese momento yo no estaba en la superintendencia, pero la superintendencia impuso la máxima sanción que para ese momento cabía a los dos canales privados. Consciente, obviamente, de que pues de pronto la ganancia podría haber sido mayor. Lo que pasa es que en ese momento realmente la ley no permitía otra sanción. Y por supuesto que una autoridad de competencia no puede poner una sanción que vaya más allá de lo que la ley le permite. En este momento en Colombia tenemos un régimen que permite sanciones, como les dije, de hasta $30 millones, que puede ser idónea para muchas empresas, pero incluso todavía puede ser baja para otras. Por esa razón es que el país debería migrar, diríamos, a un régimen que se base en un factor porcentual de, sea los ingresos operacionales o el valor de las ventas de la compañía en el producto cartelizado relevante, etcétera. Tal como lo tiene, por ejemplo, el Ecuador, según vi cuando tuve la oportunidad de leer la resolución o la decisión en el caso de la compañía de telefonía Claro, donde le impuso un porcentaje de lo que era un factor objetivo de, no recuerdo, los ingresos o ventas de la empresa. De manera que tiene usted toda la razón en la apreciación, pero para ese momento ese era lo que permitía la ley fue modificada, y tenga la certeza de que con el proceso que está surtiendo Colombia con la OECD en este momento de accesión, va a haber más cambios en materia sancionatoria y muy seguramente migraremos a un régimen porcentual, porque es que en el caso de las sanciones hay que tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Y $300,000 o $500,000 pueden ser muy bajo para una empresa o muy alto para otra. Entonces hay que mirar ese aspecto. En segundo lugar, en cuanto a los 8 meses en los cuales no tuvieron acceso a los canales, es probable que haya sido mucho tiempo, pero es probable que no. Tan es así que los canales ni siquiera pidieron como medida cautelar poder acceder a los estudios de medición. Y muchos de ellos siguieron vendiendo pauta publicitaria y aparentemente no perdieron participación. Eso no se litigó, pero tampoco fue considerado un tiempo demasiado considerable en ese proceso particular o de acuerdo con la condición particular de esas personas que siguieron vendiendo pauta publicitaria. Entonces, la superintendencia en ese momento no decidió decretar una medida cautelar porque hubiera podido decretarlo, hubiera podido ordenar el acceso inmediato a esos canales al estudio de medición, lo hubiera podido hacer. No se la pidieron y de acuerdo con la información que tenía para el momento, no consideró que fuera algo esencial. Pero adicionalmente tenga otra cosa en cuenta, es que cuando el caso se denunció o empezó a ser investigado, en ese momento los canales ya tenían acceso nuevamente al estudio. Es decir, cuando la superintendencia recibe la noticia de lo que consideró fue un acuerdo anticompetitivo, ya para ese momento coincide con aquel en el cual los canales le dan acceso al estudio nuevamente a los canales internacionales. Uno de los objetivos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en este 27º Seminario Internacional, El Poder de Mercado y los Medios de Comunicación, fue mantener un constante diálogo entre funcionarios y empresarios, estudiantes universitarios y la ciudadanía en general interesados en conocer el desarrollo de los medios de comunicación en el país. En la segunda entrega de la entrevista realizada al expresidente Guillermo Rodríguez Lara, conozca cómo se trataron los sectores estratégicos en el periodo comprendido entre 1972
y 1976. El gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara fue catalogado como revolucionario y nacionalista. Para el expresidente de la República, fortalecer los sectores estratégicos era primordial para el desarrollo del país. Entre el primero, el petróleo, naturalmente, ¿no? Pero también consideramos algo importantísimo, ¿no? Importantísimo, y en eso sí creo que es digno de perdurar en esa situación, es favorecer al sector agropecuario. ¿Y por qué? Siempre yo me he hecho la reflexión y me hago inclusive hoy. El petróleo es un bien perecedero, ¿no es cierto? Declaramos un bien nacional, o sea que el petróleo es el único dueño, absoluto dueño del pueblo ecuatoriano. Pero el petróleo se acabará en algún tiempo. ¿Y qué nos queda? Entonces, entre los aspectos realmente básicos, importantes, entre los sectores que debía desarrollarse, era el sector agropecuario. Es por eso que dimos mucha importancia, y aquello de la siembra del petróleo, que no era un lema por mí establecido, sino fue Alonso, uno de los que fundó OPEP, era precisamente los fondos de petróleo tratar a ciertas actividades, entre otras la agropecuaria. Y la respuesta es esta. El primer programa y único programa de repoblación ganadera que se ha hecho en el país, se hizo en nuestro gobierno. Trajimos 29,000 vaquillas, vientres de Costa Rica y 1,000 sementales de Costa Rica y de Panamá, para incrementar la población ganadera, con mercados naturales que los tenemos. Los estudios de la época demostraron que la producción agropecuaria podía alimentar a 20 millones de ecuatorianos. Por ello surgió la necesidad de fortalecer estos sectores. La búsqueda del equilibrio entre desarrollo y seguridad fue el eje del gobierno durante su permanencia. Al respecto, el expresidente ecuatoriano señala: todos los recursos que se obtuviesen, tanto de explotación de petróleo como del resto de los que un Estado y el ecuatoriano puede reunir, obtener, etcétera, etcétera, les destinaba con una particular consideración, que había que establecer un estricto equilibrio entre seguridad y desarrollo, porque no podía, en particular, todo lo que el petróleo producía, por ejemplo, dedicar netamente a desarrollo, en el campo de la educación, de la vialidad, del empresariado, de la producción agropecuaria, etcétera, 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 y tener unas fuerzas armadas muy reducidas, sin capacidad operativa, sin los elementos necesarios para precautelar y cumplir su misión. En las siguientes emisiones de El Poder de Mercado le invitamos a conocer pormenores del periodo de la dicta blanda que vivió el país. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre 2 compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras 2 compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1,000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6,000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia.
Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado impulsa la campaña Mercado Transparente, Consumo Responsable y Saludable, cuyo fin es transparentar el mercado al consumidor. De esta forma se democratiza la información del producto o servicio al que accede el usuario. En esta ocasión, la campaña invita a la población a revisar las fechas de caducidad de los alimentos, medicamentos y productos agropecuarios. Asimismo, la alerta sobre el etiquetado de alimentos. Respecto de la campaña, Claudio de la Torre, funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, menciona lo siguiente. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, haciendo conocer la ley, ha visitado diferentes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. En estas ciudades ha tenido contacto con las organizaciones sociales para difundir su presencia y la ley. Bajo esta condición, las organizaciones sociales se han ido conformando como comités de usuarios para exigir sus derechos. Y gracias a esto hemos logrado dar un soporte técnico a solicitud de estas organizaciones. Y es por eso que se lanza la campaña Mercado Transparente, Consumo Responsable y Saludable. Por su parte, Carlos Pazmiño, funcionario de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, caracteriza la campaña y puntualiza el papel de las organizaciones sociales. La campaña Mercado Transparente, Consumo Responsable y Saludable es una campaña diseñada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado conjuntamente con diferentes organizaciones sociales a lo largo del país con quienes la institución ha venido trabajando. En esta primera fase de la campaña estamos proponiendo el tema específico de revisión de fechas de caducidad de alimentos, medicamentos y productos agropecuarios. Lo importante y quizá lo esencial de esta campaña es que la población en general va a ser el actor fundamental de la misma, es decir, que gran parte del proceso de organización, repartir papelería, organizar los actos, etcétera, etcétera, va a estar a cargo de la población, es decir, de estas organizaciones sociales con las cuales hemos venido trabajando en diferentes partes de la sierra y de la costa del país. Esperamos en general que la campaña tenga gran acogida entre la población y que sea parte de la patada de inicio con que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado comience a trabajar con sectores de la sociedad civil. La campaña Mercado Transparente de Consumo Responsable y Saludable se desarrollará en las ciudades de Piñas, Guayaquil, Cuenca, Quito, Machachi, Loja, Ambato, San Gabriel, entre otras, entre los meses de junio y julio. Si usted está interesado en conocer más sobre esta iniciativa, le invitamos a sintonizar las próximas emisiones de El Poder de Mercado. Con fecha 11 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó la recomendación número SCPM-DS-015-2013 para que el directorio del Banco Central del Ecuador pueda emitir una regulación y derogue la modificatoria a la Disposición General Única del título 15 del dinero electrónico, de tal forma que las transacciones cruzadas por los sistemas de red de redes y pagos móviles se realicen mediante dinero electrónico emitido por el Banco Central del Ecuador. Adicionalmente, se le recomienda al Banco Central del Ecuador que implemente un modelo de operación y administración centralizado y universal, el cual tendrá como fin mejorar las condiciones de competencia en el mercado de servicios financieros, controlar el lavado de activos, mitigar la fuga de capitales, la evasión y elusión tanto tributaria como regulatoria. En base a las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la Intendencia de Abogacía de la Competencia ha estimado pertinente el realizar un seguimiento sobre las acciones llevadas a cabo por las instituciones a quienes se ha dirigido las recomendaciones. Rubén León, funcionario de la Intendencia, nos comenta sobre dicho seguimiento. Se realizó una reunión con los funcionarios del Banco Central en la cual efectivamente se hizo un seguimiento a cómo iba el proyecto en el Banco Central. Con lo cual nos dijeron que efectivamente ellos estaban trabajando para la implementación del mismo y nos informaron que el 20 de diciembre se había ya adquirido la plataforma electrónica de dinero electrónico, es decir, ya tenían la herramienta tecnológica que iba a poder ayudar a que la implementación se dé.
Una vez que se realizó esto, el 28 de febrero, el Banco Central del Ecuador emite ya la regulación 055-2014 del directorio del Banco Central, en la cual efectivamente se crea ya el sistema de dinero electrónico y se da ya algunas pautas para la operación del mismo. Lo gratificante de la recomendación es que efectivamente ellos nos enviaron la regulación aprobada y en la cual nos mencionaban que efectivamente ellos aplicaron la recomendación que fue emitida por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esto da partida mucho a que sean todos los agentes en la economía los cuales puedan ofrecer nuevos servicios a través de este sistema. Vale recalcar que dentro de todas las recomendaciones que se ha hecho por parte de la Intendencia de Abogacía y la Superintendencia, se realiza un seguimiento a las mismas con el objetivo de ver el impacto que estas tienen. Para este caso, en la recomendación 0015, lo que se va a desarrollar son seguimientos trimestrales en vista de que, según las proyecciones del Banco Central, ellos a finales de este año estarían ya con un proyecto piloto implementado, entonces a lo cual nosotros podríamos ver ya efectivamente los resultados dentro de la economía. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos. Infórmate en www.scpm.gov.es. Buenas, ¿qué quieres? Solo quería saber si aquí... Sí, solo aquí. Bueno, entonces, ¿me podrías? Solo los viernes, de 4:50 a 4:55. Sí, buenas. ¿Qué quiere? Es que es viernes Sí, y yo... ya sé. Cédulas, copia notariada, certificado bancario, 5 cifras altas, fe de bautizo, certificado de salmonelosis y embarazo. ¿Sabe usted? Solo me falta lo del embarazo, pero lo que pasa es que yo soy hombre. ¿Quiere nuestro servicio o no? Sí, pero el problema es que yo... Viernes, de 4:50 a 4:55. Ya estamos cerrados. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. La Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado informa acerca de las consideraciones para analizar los impactos de una operación de concentración. Al respecto, Santiago Guadalupe, analista matemático de la Intendencia de Control de Concentraciones, señala que el análisis que se realiza es antes de que suceda una operación de concentración para determinar los posibles efectos en la competencia de un sector, y son necesarias las consideraciones económicas y jurídicas. En lo que respecta a las consideraciones económicas, el análisis que se hace en la Intendencia de Control de Concentraciones es un análisis netamente técnico. ¿Cuáles son entonces las herramientas que nosotros utilizamos? Primero tenemos que diferenciar que los efectos que se pueden dar después de una operación de concentración, los que nosotros necesitamos analizar son dos. Se clasifican en dos, efectos unilaterales y efectos coordinados. ¿Qué son los efectos unilaterales? Son los efectos que están relacionados con el comportamiento de uno solo de los operadores. A ese operador no le importa lo que hagan los demás. A eso llamamos otros efectos unilaterales. Las herramientas utilizadas para los efectos unilaterales para su análisis son la estimación de la demanda. La estimación de la demanda simplemente es una forma de medir cuál es el comportamiento de los demandantes con respecto a una subida o bajada de precio en la operación de concentración. Otra de las herramientas utilizadas es el estudio de eventos. En el estudio de eventos lo que se trata de analizar es qué es lo que pasó antes, es decir, si hay una operación parecida a la que se está analizando y tomar en consideración cuál efecto causó esa operación y cuál podría causar esa operación
en el análisis actual del caso. En tercer lugar, existe la presión sobre los precios al alza, o llamado UPP en inglés. Lo que analiza esta herramienta es cuál es la cantidad de demandantes que van a cambiarse de un operador a otro como producto del alza de precios, pero sin entrar en temas de estimación de la demanda, dado que los temas de estimación de la demanda se necesitan varios datos y buena calidad de datos. Finalmente, el tema de la simulación de fusiones. Este tema es una herramienta muy útil para el análisis de los efectos unilaterales, porque esta herramienta me permite saber cuál sería el precio si esa operación se lleva a cabo. Es decir, si la Intendencia de Control de Concentraciones permite que se autorice esa operación, cuál sería el precio que tendría después el producto analizado. Esto permite entonces a la Intendencia tener en consideración cuál sería el impacto ya directo sobre los precios y por lo tanto saber si la operación se debería autorizar o no se debería autorizar. Por otro lado, cuando se está analizando la otra parte de los efectos, es decir, los efectos coordinados, lo que se trata de analizar ahí es cuál es la capacidad de los operadores para entre ellos llegar a un acuerdo, en lo que se llama en competencia un acuerdo colusorio. Para el análisis de efectos colusorios o los efectos coordinados se utiliza también la herramienta llamada teoría de juegos. En esta se analiza cuáles van a ser las estrategias de los operadores y estas estrategias finalmente en qué van a terminar, es decir, si van a hacer que baje la calidad, aumenten los precios de manera coordinada. Esto con respecto a los efectos por el lado económico, a las consideraciones económicas que tienen que ver con los efectos unilaterales, es decir, el impacto de las operaciones de concentración. Consideraciones jurídicas. Respecto a las consideraciones jurídicas en el análisis del impacto de las operaciones de concentración, la Intendencia de Control de Concentraciones considera el capítulo 2 de la sección 2 en el artículo 7 habla del poder de mercado. ¿Cómo lo define? El poder de mercado se define como la capacidad que tienen los operadores para influir significativamente en el mercado, en cualquier sector que ellos estén interviniendo. Esto puede ser de manera individual o de manera colectiva, como ya lo hemos hablado anteriormente. El problema del poder de mercado no es que exista. El problema empieza cuando este poder de mercado tiene la capacidad de restringir, impedir, falsear o distorsionar la competencia entre los competidores, para la redundancia, de ese mercado o de ese sector en el que se está analizando. Y de esta forma se logre atentar contra la eficiencia económica y el bienestar de los ciudadanos, que finalmente es el objetivo primordial del análisis de la Intendencia de Concentraciones. Ahí es cuando la Intendencia de Concentraciones puede entrar a hacer el análisis desde la parte jurídica, amparada en el artículo 14 de la sección 4, que corresponde a la definición de qué es una concentración. La concentración implica el cambio o toma de control de una o varias empresas y por lo tanto afecta al poder de mercado que estas empresas tienen. Entonces ahí nace la necesidad de la Intendencia de Control de Concentraciones, apoyada por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, de entrar a analizar estas operaciones de concentración para justamente preservar el bienestar de la ciudadanía y preservar la competencia en el mercado. Usted puede encontrar mayor información de este y otros temas en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, informa a la ciudadanía sobre el conocimiento de los precios predatorios. Al respecto, Karl Pfister-Meister nos menciona. Los precios predatorios son una estrategia. Consisten en que una compañía con el poder para poder llevar a cabo el plan inicia vendiendo sus productos o servicios a un precio menor al de sus costos. Los competidores no pueden luchar contra eso y en el corto tiempo salen del mercado. Una vez que no tiene competencia, puede establecer el precio que le parezca. Normalmente establece un precio que le permite recuperar mucho más de lo que perdió cuando estaba eliminando a sus competidores para expulsarlos del mercado. Los precios predatorios normalmente se iniciaron con denuncias de algún operador económico o de algún consumidor que se había afectado en Estados Unidos principalmente. Entonces ellos trataron de llevar las pruebas ante los juzgados y los juzgados, amparándose sobre la teoría económica que había en cada uno de los tiempos en los que se presentaron las demandas, llevaron a cabo los procesos.
¿Cómo se identifican los precios predatorios y en qué afectan al mercado? La primera etapa de la estrategia de precios predatorios implica tener un comportamiento muy procompetitivo, y es justamente el tipo de comportamiento que buscan incentivar las agencias de regulación de control de poder de mercado. Consiste en luchar por precios por los consumidores. Entonces, en esa etapa temprana es muy difícil identificarlos. Incluso a lo largo del tiempo esto ha ido variando. Cuando se presentaron las primeras demandas de precios predatorios en Estados Unidos, el único estándar que existía al inicio era simplemente el hecho de tratar de comprobar que una empresa había vendido sus productos o servicios a un precio menor de sus costos de producción. Entonces, en muchos casos no se hacía un análisis muy profundo como se hace en la actualidad, y muchos casos desembocaron en condenas injustas contra compañías que están teniendo un comportamiento procompetitivo. Desde el punto de vista de los consumidores, la primera etapa de la estrategia de precios predatorios es muy positiva, porque los consumidores encuentran los productos que les gustan a una buena calidad y a un precio muy bajo. Y en caso de que se configure la siguiente etapa de la estrategia, ahí es cuando hay mucha posibilidad de una afectación grave al mercado. Porque dado que en la primera etapa se eliminó la competencia, la empresa que ha sobrevivido tiene mucha posibilidad de infundir precios monopólicos. Entonces, como no tendría competencia, podría cobrar lo que le diera la gana y podría llevarse todo el excedente del consumidor. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web www.scpm.gov.es. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.